¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos una semana más en esta quinta esquina. Hoy para hablar de, entre otras cosas, transportes o conectividad para hacer posible que nos vean, por ejemplo, en este programa. Antes de dar la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, voy a saludar a quienes me acompañan. Como cada noche, Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Directora Gracias. de informativos y de programas de Radio Castilla y León. Y Pablo Lago también en esta noche, bienvenido, director de Diario de Valladolid, El Mundo, Castilla y León. ¿Qué tal? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches. Ya sin resaca de los Goya. O sea, se acertaron Acertó, todas las quinielas. acertó. La resaca que ocurre en los Goya Goya se queda en los Goya. ¿Se quedan los Goya? Bueno, pues fenomenal. Bueno, pues mira, de hecho, en los Goya tuvieron mucho que ver, entre otras cosas, un papel muy importante, pues todo el transporte y todo ese sistema que pudo traer aquí a los invitados y fue parte importante, digo yo, para que fuéramos seleccionados. Bueno, pues de todo ello y de mucho más vamos a hablar con nuestra invitada de esta noche, María González Corral, consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida a esta quinta esquina, María. Pues muchísimas gracias, buenas noches a todos y gracias por invitarme a participar esta noche aquí con vosotros. Hablamos de conectividad, de conexión, de transformación digital, bueno, dos sectores que son de vital importancia en una comunidad como Castilla y León, tan extensa, tan amplia y con un perfil de población muy concreto. Por cierto, me gustaría tener para empezar una valoración de esas últimas palabras que realizaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, haciendo crítica, por cierto, al gobierno regional sobre ese geriátrico a cielo abierto que ha denominado esta comunidad. No sé cómo las han recibido, sabemos que ha habido reacción del presidente de la Junta de Castilla y León. Y luego ha vuelto a haber reacción también de Óscar Puente con crítica hacia el presidente. Bueno, pues no puedo más que empezar señalando la gran tristeza que siento como vallisoletana y como castellano y leonesa de estas declaraciones tan inoportunas de una persona que es ministro para todos los españoles y que además da la casualidad de que es de Castilla y León, que ha tenido la oportunidad de disculparse y de retirar esas palabras y que más lejos de todo ello lo que ha hecho es reafirmarse en todo ello. Desde luego que desde la Junta de Castilla y León nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno para pedirle unas disculpas y que retire esas palabras. El ministro creo que en lugar de difamar a esta tierra e insultar a los castellanos y leoneses, lo que debería tener es un gran respeto por los ciudadanos, especialmente por nuestras personas mayores. Esas personas que nos han llevado a ser hoy lo que somos, a todos nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todas las personas que viven en nuestro medio rural. Debería trabajar por y para por ellos. Debería empezar a trabajar por llevar ese transporte a todos los municipios, porque las infraestructuras sean una realidad, porque los castellanos y leoneses estemos mejor comunicados. Y en lugar de eso, lo que se dedica es a insultarnos y a menospreciarnos. Mire, desde la Junta de Castilla y León trabajamos por ellos. Lo hacemos desde nuestro sistema sanitario, que nos da una larga esperanza de vida a los castellanos y leoneses. Lo hacemos a través de la atención a las personas mayores y las residencias asistidas, que nos sitúan en la mejor posición según encuestas que se realizan a agentes externos. Y lo hacemos porque queremos a nuestros mayores. Y eso es lo que el ministro debería hacer. No renegar de su tierra y, al revés, sentirse orgulloso por nuestras personas mayores. Yo hay dos preguntas que me gustaría hacerle. No sé, en noviembre más o menos usted misma pidió una reunión con el propio ministro de Transportes. Creo que la reunión no se ha producido, no sé qué valoración le merece. Y luego viendo estas actitudes, ¿no? o el cómo está... cómo se está posicionando ahora mismo Óscar Puente para Castilla y León, no sé, con todos los proyectos que hay sobre la mesa, todos los retos de Castilla y León, ¿cómo ve esa viabilidad de todo lo que hay que hacer? Mire, nos dirigimos a él en noviembre, igual que nos hemos dirigido a otros representantes de su ministerio, de su ámbito competencial, y no hemos recibido ninguna respuesta, ni por su parte, ni por el presidente de Renfe, ni por el presidente de Adif, ni por el comisionado que lleva ya bastante tiempo ejerciendo esa labor para la defensa del corredor del Atlántico. No nos han recibido y lo único que queremos es trasladarles cuál es el sentir de los castellanos y leoneses y cuáles son aquellas necesidades
que necesitamos que se conviertan en una realidad, porque tenemos numerosas infraestructuras que llevan muchos años paralizadas y lo que queremos es que nos escuchen. La verdad es que cuando le nombraron tuve la esperanza de que por ser castellano-leonés y vallesoletano quizás eso nos podía beneficiar, pero viendo las últimas declaraciones de esta semana y cómo está actuando en estos meses, pues creo que todo lo contrario. Bueno, todo esto forma parte del circo político al que estamos acostumbrados. Creo que no ha estado muy oportuno Óscar Puente, sobre todo en utilizar la comparación para atacar, que lo que hacía en las declaraciones era atacar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, pero es verdad que utilizar la comparativa de que si Castilla y León es un geriátrico no está muy oportuno. En cualquier caso, yo no me siento insultado por Óscar Puente. Cada uno se siente ofendido por quien quiere, no es mi caso, ¿no? Pero hablamos del ministro de Transportes, que lleva 3 meses en el cargo, 4 meses en el cargo. Claro, no va a haber hecho todo lo que no hizo los ministros del Partido Popular, por ejemplo, que pararon un montón de infraestructuras, incluidos los del PSOE en Castilla y León. Pero es verdad que obras son amores y en un ministro de Transportes y de Fomento, lo que era la transición de Fomento, eso es lo que se valora. Creo que la Junta, no sé si la posición de la Junta debe ser más práctica, ¿no? Y es decir, oiga, la autovía del Duero, pero no hablo de la entelequia de la autovía del Duero, hablo de las 2 tramos que está en Valladolid, por ejemplo, y que llevamos 4 meses en obras con esos 2 tramos de autovía y parece ser que todavía nos quedan año y pico. Esta misma semana El Mundo ha hecho un reportaje y contábamos que hay 8 personas trabajando. Claro, así es imposible agilizar las obras. No puede ser casi 60 meses para construir un tramo de 19 kilómetros de autovía llana. Yo creo que la posición de la Junta en la defensa de Castilla y León fundamentalmente debe ser esa en las infraestructuras y decirle, oiga, más allá de que empiecen cosas nuevas, acaben lo que está empezado, lo que lleva rodando años y años rodando por aquí, como esto. Ya no le hablo de la Valladolid-León, que se dejó infamemente caducar el impacto ambiental, que es una cosa que no hemos visto nunca en ninguna autovía. Yo creo que ese es el redil al que hay que meter al ministro de Transportes, y más siendo de Valladolid y más siendo de Castilla y León, porque cada vez que hay un ministro de algún territorio, ese territorio siempre se ha beneficiado. Si quiere nos vamos a Galicia, si quiere nos vamos a Asturias, si quiere nos vamos a Valencia, si posicionamos quiénes han sido los ministros de fomento de las obras, porque además, en este caso, Puente tiene una virtud, y es que ha habido años donde ese ministerio era un conjunto de telarañas, no había dinero, pero ahora va a haber mucho dinero en ese ministerio para invertir, y hay que pedir, insisto, lo primero que se acaben las infraestructuras y las obras que están pendientes. Pues habrá que Luego hay que aprovechar pedir para otras cosas. para acabar y para empezar. Claro, Porque yo creo que ese es el redil en el que la Junta y el PP deben meter a Óscar Puente en beneficio de Valladolid, en beneficio de Castilla y León. No sé, le pregunto si esa es la opinión que tienen ustedes. Sí, hombre, en cuanto a las infraestructuras, hay algunas que a día de hoy es que son incuestionables. La autovía del Duero, que ponías como ejemplo y que estos días, como bien has dicho, habéis sacado un artículo muy elaborado y estudiado de todo ello. Ya no es que los primeros kilómetros que salen de Valladolid, dirección Soria, que tenían que haber estado acabados en el 22, ahora ya nos dan una fecha de finales del 25 y si seguimos así, a lo mejor para el 26 o el 27. Es que hay otros tramos que no se han anunciado. Tenemos una autovía que va desde la frontera portuguesa hasta Soria, trozo sí, trozo no, trozo sí, trozo no. No ha hablado de los tramos de Zamora con Portugal. No ha hablado de la variante de Peñafiel. Yo le decía antes, no le pedirá a usted a un ministro que lleva 3 meses que haga todo lo que no han hecho No, pero tiene sus que estar antecesores en 20 comprometido. años. Tiene que estar comprometido. Ahí ha hablado que se va a poner en funcionamiento los tramos hasta Aranda, pero ha omitido la variante de Peñafiel. Y tenemos tramos de otros... No, la variante Peñafiel se acaba de licitar hace poco. Es lo que ha salido, la variante de Peñafiel. Será el estudio, porque estamos en esa 200, frase. 200 y pico millones de licitación. De licitación de la variante de Peñafiel. Creo que es lo último que ha salido en el Consejo de Ministros en las Navidades. Anunció que lo iba a sacar a licitación. Salió a licitación. Sí, ahora que sea una realidad, ¿no? Y que lo tengamos realmente en marcha. Y sobre todo que tenemos una necesidad, es que necesitamos esas infraestructuras, porque Castilla y León es una zona de paso. Es que limitamos con muchas comunidades autónomas y para que se puedan beneficiar muchas comunidades autónomas del transporte, tiene que pasar por Castilla y León. Castilla y León somos una zona estratégica de paso y tienen que ser todo realidades. Tienen que ser realidades las autovías y tienen que ser realidades las infraestructuras ferroviarias. Tenemos una oportunidad muy buena ahora, además, con esos fondos europeos que comentabas. El Ministerio, a través de ADIF, tiene
mucha financiación de fondos europeos para ejecutar infraestructuras ferroviarias y es necesario seguir en esa línea y apostar por ello. El propio ministro, siendo de Castilla y León, ha reconocido, por fin lo reconoce porque su antecesora lo negaba, que vamos mucho más retrasados que el corredor del Mediterráneo. Es que eso no nos lo podemos permitir, es que eso tiene que ser una realidad aquí y allí. Aquí no queremos jugar en distintas ligas, tampoco queremos más que los demás, pero estamos en España y nos merecemos lo mismo que cualquier otro ciudadano de España. Y eso es lo que siempre hemos defendido, ¿no? Dejémonos de promesas, dejémonos de estudios y que esto empiece a ser una realidad. Y sobre todo porque la movilidad, que así se llama el Ministerio ahora, también de movilidad, en Castilla y León no es solo bicicletas. Porque claro, yo cuando oigo ese afán por las bicicletas me parece muy bien, pero en un territorio tan grande, cuando la gente tiene que moverse, porque aquí no hay cercanías, como en Madrid. Esto no es Madrid ni Barcelona, no hay cercanías, no hay rodalíes. Aquí la gente se tiene que mover a trabajar desde los pueblos a las ciudades, a Valladolid. Va a ser muy difícil que la gente viva en los pueblos si no le pones posibilidades. Pues claro, parece que la vida solo está hecha para los de los rodalíes, para los de las mercancías y para los de las bicicletas. Dígale a usted a un trabajador que se va a Palencia, a Renault, por ejemplo, que se mueve, que tiene que ir en bicicleta y volver todos los días en bicicleta. Claro, en ese sentido, y lo ligo un poco a la presentación que hizo de la futura ley de movilidad que presentó el ministro en el último Consejo de Ministros. Ahí nos encontramos que es una ley de movilidad muy centrada en los grandes núcleos de población. Y Castilla y León tiene 2.248 municipios. El 80% de la población se concentra en las capitales de provincia y zonas del Alfoz. Pero tenemos un 20% de la población que está en el 80% restante de municipios. Y a esos municipios hay que llegar. Tenemos que darles servicios y tenemos que llegar con nuestras carreteras y, por supuesto, con nuestro transporte público de viajeros. El transporte público de viajeros en Castilla y León es deficitario. Y lo seguirá siendo, porque queremos seguir prestando servicios a todos los ciudadanos. O no porque cuanto más lejos vivas y dejes de ser rentable, vamos a dejar de prestar ese servicio. Si no me equivoco, es deficitario el tren Madrid-Soria, que lo paga su consejería, concretamente. Pone un dinero todos los años para que se mantenga el tren, si no el tren habría desaparecido. Ponemos financiación para mantener las conexiones, especialmente de Ávila y Segovia con Madrid, por ejemplo. Nosotros invertimos más de 40 millones de euros al año en mantener el transporte público de viajeros, porque son deficitarios y si no pusiésemos dinero habría que cerrar. Bueno, pero es un servicio público. Es un servicio público, pero esta ley de movilidad lo que busca es centrarse en las zonas especialmente pobladas y urbanas. Así, en líneas generales. La bicicleta, todos bicicletas. Podemos decir que va a financiar el transporte urbano, pero no el interurbano. No es que yo, como consejera de movilidad, me oponga a ello, es que el propio sector ya se manifestó en su día. Se fija en los grandes núcleos urbanos para esa movilidad y deja de lado nuestros pueblos, nuestro medio rural. Nosotros tenemos en las zonas rurales un transporte 100% gratuito a través del transporte a la demanda. ¿O es que porque son personas mayores que viven en las afueras no tienen derecho a este servicio? Que yo considero que es esencial. Es que hay que seguir en esa línea, hay que seguir apostando por ello. Es que no podemos tener una ley que suprima paradas. Van a articular en esta ley que el futuro mapa de transporte estatal se apruebe en un año y que aquellos recorridos que se supriman los asuman las comunidades autónomas. Como lo hagamos con la cantidad de reuniones que he mantenido hasta ahora, con él y con la anterior ministra, van a cerrar paradas, van a suprimir estaciones y desde luego que nos encontraremos con ello un día publicado en el boletín o a través de una rueda de prensa, que es como últimamente me entero de las cosas del ministro. Mándele una carta, 2 cartas por semana, como hace su si compañero el alcalde. Igual cuando tenga el buzón lleno, igual ya cuando tenga el buzón lleno, por agotamiento le recibe. Desde luego que yo mandaré todas las cartas que sean necesarias para poderme reunir con él o con alguien de su equipo. Lo considero fundamental. No puede ser que los ministros digan que mantienen relaciones fluidas con las comunidades autónomas cuando eso no es cierto. Cuando los fondos europeos los han diseñado sin estar consensuados con nosotros, cuando están hablando de un futuro mapa de transportes que lo que nos han entregado es un borrador ya hecho que no han consensuado con nosotros, cuando están diciendo en esta ley de movilidad que el aspecto económico será fundamental en el diseño de la ley del nuevo mapa ferroviario de las paradas ferroviarias, porque se va a centrar en las zonas de grandes concentración de población. ¿Y eso en qué lugar deja Castilla y León? Yo le puedo decir, en cambio, una cuestión en su favor, y es que nada más el ministro, el Mundo de Castilla y León hizo uno de los foros políticos
más importantes que hay en esta comunidad. Él vino aquí, se presentó y habló de todos los proyectos y cuál era el horizonte de sus proyectos, de su ministerio en los próximos años. Yo no sé si tiene algún mérito hacerlo, pero mire, el mérito que tiene es que ninguno de los otros ministros lo hizo, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. En ese sentido, yo sí tengo que reconocerle esa virtud, que le habló, se le preguntó de todo y además puso el horizonte. E incluso habló de, por ejemplo, la urgencia entre la Valladolid-León. Decía que la urgencia era saltar Río Seco, porque es infame lo de Río Seco, los 6 semáforos de Río Seco. Hay días que son absolutamente infames. Alguien debería hablar con el alcalde de Río Seco y con la Guardia Civil para habilitar eso. Que, por cierto, en su consejería, su antecesor le dejó de herencia un proyecto para circunvalar Río Seco, del cual no hemos sabido nada. Y no se lo recrimina usted, se lo recrimina a su antecesor, que es mucho de hacer dibujitos, promesas y poco de contemplar realidades. En cuanto y luego él decía que el resto de la carretera de León, y en parte tiene razón, porque claro, lo que no podemos permitirnos es el lujo de tener autovías por todas partes. Eso es verdad, porque luego el mantenimiento. No? Es que si hacen falta, ¿por qué no nos lo vamos por a todas partes no, porque bueno, luego el mantenimiento no hay quien la para mantener, eso claro. Si lo importante donde es haga falta, mantenerlas y hacerlas donde haga falta. Pues Valladolid-León hay una autovía, os lo recuerdo a todas, que es por Tordesillas. En cuanto a Valladolid-León, es algo que se ha defendido desde esta tierra históricamente, que siempre lo hemos considerado como algo fundamental. Que ahora el ministro diga que no hay tanto tráfico, hombre, ante el abandono que hace de esa carretera, al final terminará desapareciendo el tráfico y la gente que vive en los pueblos de alrededor, porque terminará yéndose o a Valladolid, o a León, o a Río Seco, si con un poco de suerte Río Seco se termina convirtiendo en realidad que llegue ahí la autovía. En cuanto a las declaraciones que hace el ministro y que asistía a aquel foro que organizó El Mundo, me gustaría que esas declaraciones que hiciese siempre fuesen en positivo y no como las últimas declaraciones que ha hecho, aprovechando además un Consejo de Ministros con un cáliz sumamente político para criticar a los ciudadanos de Castilla y León. Poco más tengo que decir del ministro. Pues ya he dicho bastante. Yo ya le he dicho que él no suele ser muy oportuno, pero bueno, tiene su público. El ministro puede, pero insisto, lo importante que es a las cosas de aquí que nos importa a los ciudadanos, que son las carreteras, que nos acaben la puñetera autovía hasta los 2 tramos, eso que es infame, los 3 carriles, por cierto, los 3 carriles que no es baladí, los 3 carriles puestos, porque a ver, hay que poner preferencias. Yo también creo que la Junta debería decirle al Gobierno de España qué es lo que queremos en Castilla y León. Lo que pasa es que yo sé que es un asunto muy delicado, porque elegir es elegir territorios. Pero debería ser importante decir, claro, si pedimos todo, todos nos lo van a hacer. Tenemos grandes infraestructuras. La Carta a los Reyes Magos tiene que ser con 3 cosas, una por rey. Pero Pablo, tenemos grandes infraestructuras que vienen recogidas en los planes de infraestructuras estatales desde hace años. Valladolid-León, Burgos-Logroño. Sí, pero que no lo van a hacer, en 4 años. La autovía del no lo van a hacer Duero. No lo van a hacer en 4 años, porque no lo hizo su gobierno, por ejemplo. Pero lo que no puede ser es que ahora lleguen y digan que no se haga. Eso es lo que no podemos admitir aquí. Porque probablemente si estuviésemos hablando de otros territorios no les dirían eso. Pero mire, no avanzamos así. Es mejor decir qué es lo que van ustedes a hacer o qué es lo que nosotros tenemos prioridad para hacer. Insisto, los 3 carriles de la 62 entre Tordesillas y Palencia son vitales, porque el colapso y el atasco que se empieza ya a producir y los accidentes que se producen es terrible. Es terrible. De forma continua. O sea, es algo que es muy importante. La conexión de completar la VA30, por ejemplo, que también quedó el proyecto hecho, que es desde Río Shopping hasta sacar la VA30 hacia la salida de León, que es completar el arco, por ejemplo. Pero vayamos, insisto, a lo concreto. La estación de autobuses de Valladolid, por ejemplo, que es competencia de su consejería y que además depende del Ministerio. Porque la estación de autobuses que hay en Valladolid... es una puerta de entrada muy lamentable en la ciudad. Es muy importante. Es una pocilga. Es una de las grandes entradas a cualquiera que llegue en autobús a Valladolid y entre por la estación. Lo digo porque el ministro ayer anunciaba una intermodal, que es lo que supuestamente se va a hacer en Valladolid con la estación de tren y la estación de autobús, una intermodal en Tarragona, y además alardeaba y presumía de una gran obra. Pero esto es de forma paralela, me imagino. Me sorprende mucho que el ministro, siendo de Valladolid y habiendo sido anterior alcalde, vaya ahí a anunciar una intermodal y aquí bloquee la posibilidad de ejecutar la nueva estación de autobuses. ¿Lo está bloqueando el Ministerio? La construcción de la nueva estación de autobuses depende de la sociedad Alta Velocidad.
Dentro de la sociedad alta velocidad estamos la Junta, el Ayuntamiento y el Ministerio. Allí se acordó que la nueva estación de autobuses estaría en Las Delicias, en unos terrenos propiedad de Adif que ocupa Renfe. Hemos solicitado y solicitaremos que se liberen esos terrenos y se urbanicen para construir la nueva estación de autobuses. Me sorprende muchísimo que, habiendo sido el alcalde, nunca él como alcalde haya movido nada con un ministerio con el que entiendo que tenía buena relación y que ahora, siendo ministro, no ponga ninguna voluntad por liberar esos terrenos para poder construir la nueva estación de autobuses. Pero es más falta de voluntad que bloqueo, que no es lo mismo. La Junta está dispuesta a tomar esa vía, definitivamente, de hacer la estación La Junta ahí. defiende la construcción de la nueva estación de autobuses. Ahí, en ese lugar. Se ha acordado dentro del Ayuntamiento, en un Plan General de Ordenación Urbana, que se va a ubicar en el barrio de Las Delicias, y mientras que no haya ninguna modificación en el Plan General de Ordenación Urbana, allí se ejecutará. Desde luego que la Junta no va a abordar cuál es la mejor situación, dentro de que, evidentemente, los estudios de tráfico de los autobuses tengan que permitirlo. La Junta lo que quiere es dotar a Valladolid de la estación, de una estación del siglo XXI para los ciudadanos de Castilla y León, porque es la puerta de entrada y salida de Valladolid. Estamos totalmente de acuerdo, pero para ello necesitamos... ¿Y por qué lo está bloqueando si era un proyecto que estaba en el proyecto de integración de Óscar Puente? No el de soterramiento, pero sí el de integración. Lo está poniendo ¿Y por qué no lo agilizó cuando estaba apostando por la integración? Yo le estoy preguntando. Bueno, la integración no se agilizó mucho. Pues ni se agilizó la integración. Que estuvo la Concejalía Tortuga de Manolo Sarabia, que todo iba Ni se agilizó la integración, ni se agilizó la liberación de los terrenos. Critica al presidente piano, pero... Claro, ni se agilizó la integración, ni se agilizó la liberación de los terrenos, ni se agilizó la urbanización de esa zona de Las Delicias, ni por tanto se agilizó la liberación de los terrenos para la construcción de la nueva estación de autobuses. Necesitamos que esto se ponga en marcha. De hecho, mañana hay una reunión de la Sociedad Alta Velocidad y así lo va a trasladar la Junta de Castilla y León, que necesitamos que se liberen los terrenos para la construcción de la nueva estación de autobuses. Igual que soy consciente de que desde el Ayuntamiento se va a trasladar la necesidad de que se establezca una reunión monográfica para hablar del soterramiento. El Ayuntamiento defiende el soterramiento, la Junta de Castilla y León le va a apoyar y nosotros defendemos la necesidad de contar con esos terrenos para la nueva estación de autobuses. Ante esa pasividad, ante ese bloqueo, ante esa situación que nos lleva a plantearnos otras alternativas, desde la Junta de Castilla y León hemos encargado un estudio para analizar actuaciones a realizar en la actual estación de autobuses. ¿Cuánto tarda ese estudio? Porque es verdad que ya habéis pasado más por aquí y nos habéis hablado de ese estudio, pero claro, ¿cuánto va a tardar? El estudio se ha encargado a finales del año pasado. Lo recibiremos en las próximas semanas y a partir de ahí analizaremos qué actuaciones podemos realizar a corto o medio plazo en esta estación de autobuses. ¿Cuánto podríamos decir que podríamos estar iniciando un plan en esa estación, por lo menos para hacerle un Hombre, nuestra intención es que cuando tengamos un estudio sobre las distintas alternativas a abordar y después de esta reunión en la que veamos también un poco cuál es el futuro a medio y largo plazo de la futura estación, decidiremos qué actuaciones podremos realizar para ponernos en marcha con ese proyecto a lo largo de este año. Yo le diría que por favor no hagan alicatados porque si no se va a quedar la estación esa y Valladolid merece tener una estación de autobuses en condiciones por la ciudad que es y por el tráfico que genera. No anden con alicatados porque como anden con alicatados le van a dar ya la excusa al ministerio para no poner el dinero. Adecuado para alargar Pero los sin plazos. olvidar, Tenga la valentía y la ambición de hacer una estación de autobús. sin olvidar que nuestro objetivo es contar con una nueva estación de autobuses, con Pero más ya, espacio, pero ya. con más andenes, con mejores comunicaciones para los ciudadanos. Actuamos en la que tenemos ahora porque no podemos actuar en la nueva. Porque hemos hecho un plan de modernización de estaciones de autobuses No, porque es necesario en la situación en el que hemos tiene ahora actuado mismo. en muchas ciudades y aquí no actuamos en ella con el objetivo de actuar en la nueva. Pero no podemos actuar en la nueva porque el Ministerio no nos libera los terrenos. Ante esa situación vamos a actuar en la nueva. Si se demora esa circunstancia de que el Ministerio libere esos terrenos y no se vea en el horizonte que eso pueda ocurrir, al menos mientras este actual ministro no dé visos o voluntad de que eso vaya a ser así, ¿no se plantea el buscar otro lugar o tiene que ser ahí, solamente puede ser ahí? Bueno, Es que es imperante claro, la necesidad. la construcción de la nueva estación de autobuses depende de la sociedad alta velocidad. En la sociedad alta velocidad la Junta tiene un 25%, el Ayuntamiento tiene un 25% y el otro 50% depende del Ministerio. O sea, que está todo en sus manos.
Bueno, es que el lugar es muy importante estratégicamente, es que no llevar la estación al lugar donde se ha proyectado es que es fundamental, es una intermodal porque te ayudaría a conectar, incluso estoy pensando en otra cosa, conectar en el futuro, si finalmente Ryanair sigue adelante con sus planes y Valladolid está en sus planes. Una cosa muy importante es conectar el aeropuerto, por ejemplo. Entonces es fundamental que un viajero se pueda mover entre estaciones, como cuando vas a Madrid, que no tienes que andar yendo a buscar la estación de un lado o la del otro, sino es que sería lo Sí, ideal. todos sabemos que está ligado lugares. al desarrollo ferroviario, evidentemente, y esa era la idea, al menos del anterior equipo de gobierno local. Estaba en ese proyecto de integración. Mira, que alguien que llegue de un pueblo tenga a mano un autobús para, si llega de Madrid en el AVE, poder irse a un pueblo también, porque hay que pensar también en el territorio, no solo en el ciudadano, en la capital. Tiene que ser intermodal para permitir esos trayectos, pero para que fuese realmente intermodal, sumaría mucho más un soterramiento que la integración, permitiría mucho más. Independientemente de que se haga soterramiento o se haga integración, eso no condiciona nada la construcción de la nueva estación de autobuses. Porque además estaban ustedes de acuerdo todos los organismos en aquel momento. En aquel momento se aprobó allí de que se hacía la intermodal porque era lo ideal, lo inteligente, lo moderno y lo vanguardista que se está haciendo en toda Europa, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que ¿Cuánto costaría esa estación? ¿Eso está presupuestado o no se sabe? No está presupuestado. Hay distintas estimaciones, distintas valoraciones. En el convenio se habla que dependiendo del importe, hasta un determinado importe lo asume la sociedad alta velocidad, que a partir de un determinado importe el sobrecoste lo asumiría la Junta, pero estamos hablando de un convenio que se hizo hace tiempo sobre una parcela que ahora mismo es un solar y que hasta que no tengamos un proyecto definitivo no podemos hablar exactamente de cuál es el importe. Lo que vimos en los dibujos creo que era muy bonito, era muy vanguardista, sí, muy moderno, las conexiones y todo. Yo quiero pasar de dibujos a realidades. Y este anuncio que hizo el pasado martes el ministro de que iban a cambiar los criterios de financiación, que pone un poquito más contra las cuerdas al Ayuntamiento de Valladolid a la hora de abordar la financiación de un posible futuro soterramiento. ¿Cómo se ha valorado desde la Consejería? Ese anuncio viene en una disposición de la Ley de Movilidad y ahí lo que señalan es que aquellas integraciones ferroviarias o aquellas actuaciones de integración ferroviaria o de pasos a nivel superiores sobre vías de ferrocarril podrán ser financiadas hasta un 50% por Adif, pero en el caso del soterramiento en un 30%. A mí me parece que eso nos deja en una situación muy comprometida, que lo que busca es que aquí el soterramiento no sea una realidad, cuando todos sabemos y conocemos que en otros lugares de España sí que ha sido una realidad. Para eso hay un apartado D en esa disposición, que contaremos en el periódico también, el apartado D, que deja al arbitrio que eso se pueda modificar, lo del 30%, los porcentajes se puedan modificar si la aprueba el Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Poniendo en manos de los chantajistas que alguien pueda llevarse un 50% de soterramiento, o si no tienes la capacidad de chantaje. Cuando hablo de chantaje hablo de Puigdemont, que es como se llama eso, chantaje, o Bildu, o estos partidos minoritarios, tengas que pagar el 30%, con lo cual te sometan a no poder ir a eso, que esa parte que debería desaparecer, porque eso no es igualdad. Si tú sometes al arbitrio esos porcentajes, que ya no es igualdad. Me lo estás pintando peor, Pablo. Sí. Pues yo ahí os voy a hacer un pequeño apunte. Que me lo estás pintando peor todavía el futuro del transporte en esta comunidad y en Valladolid. Yo ahí os voy a hacer habla de soterramiento solo, habla de integraciones ferroviarias, no habla de otra parte. Sí. Y en el tema del soterramiento voy a tirar de vuestra hemeroteca, y ese ministro que es el que debería de llevar la posibilidad de que el soterramiento aquí estuviese financiado en un 50%, si tiramos todos de hemeroteca, es el que ante un notario firmó que el soterramiento llegaría a Valladolid. Así que ahora tiene la posibilidad de hacerlo. Él es el que ha llevado esa ley de movilidad, ¿no?, al Consejo de Ministros y el que lo va a debatir. Bueno, pues ese señor es el que firmó ante notario aquello. Vamos a ser rigurosos, es verdad que la ley no es suya, él se encontró con esa ley y esa ley se paró en la tramitación por el adelanto electoral, y él lo único que ha hecho es, me imagino que siguiendo órdenes de su jefe, Pedro Sánchez, ha llevado la misma ley que ya contaba con las enmiendas y el apoyo de los grupos minoritarios, porque tiene que sacar la ley. Porque además tiene unos plazos para sacarla por obligación de Europa. De la Unión Europea. Hay más temas, Tamara. Yo quería cambiarse un poquito de la movilidad a la transformación digital. Están los espacios Castilla y León Digital, 9 capitales ya, también zonas rurales. Yo creo que es importante seguir dándole vida a este proyecto. Bueno, es un proyecto del que, de verdad, cada vez que visito un espacio tengo una gran satisfacción y una gran alegría, ¿no?
Porque ¿qué se hace en estos espacios? Que habrá muchos son espacios que nos en los estén que viendo que no damos sepan. formación en competencias digitales totalmente gratuita a los ciudadanos de Castilla y León. Desde la más básica a alguna ya de un nivel más medio avanzado. Podemos dar uso de WhatsApp, podemos dar banca online para que la gente se quite el miedo a manejarse electrónicamente con la banca, para que pueda hacer un Bizum. Podemos dar clases de todas las edades, de ciberseguridad, de posicionamiento de las páginas web, para niños, para mayores, a todos los ciudadanos. Hemos llegado ya a 100.000 ciudadanos de Castilla y León que han pasado por nuestros centros formándose. Tenemos más de 200 centros en el medio rural. Comenzamos la legislatura con 70, estamos en 200, seguimos creciendo y seguimos llegando cada vez más a todo nuestro territorio. La semana pasada estuve en Bruselas, me invitaron a participar en el Comité de las Regiones, en la COTER, y tuve la oportunidad de exponer este proyecto. Y de verdad que es algo de lo que no dejaré de hacer publicidad, porque lo que quiero es que cada vez más castellanos y leoneses se animen a ir a esos cursos, porque tenemos un amplio abanico de oferta formativa que a cualquiera de los que estamos aquí sentados nos interesaría. Yo tengo uno pendiente y lo sabe la gente de mi equipo, que es el uso de los dispositivos seguros para niños pequeños. Yo que soy madre, ¿no? Que nos ayuden a controlar un poco. ¿Que usted va a hacer ese curso? Yo quiero hacer ese curso, pero tengo que conseguir cuadrarlo con los horarios, a ver si lo puedo hacer en online, ¿no? Pero tenemos todo tipo de cursos, desde la aplicación de SACIL para que la gente reserve cursos. Ese le iba a decir yo para la gente mayor, Sí. que por favor, que parece baladí, pero por favor enseñe, den lo destrezas damos. a la gente mayor, porque como Y con ahora respeto a en la los, banca en los también. centros de salud que gestiona su compañero consejero, los que están allí han decidido no coger los teléfonos a la gente mayor, sí, han decidido no coger los teléfonos a la gente, y la gente le cuesta, Dios se ayuda a manejarse, la gente mayor en la aplicación, porque, bueno, pues porque son destrezas que seguramente nosotros, cuando lleguemos a más mayores, habrá destrezas que no tengamos y que nos Sí, va tengamos y nos estas va a costar. adquiridas, pero haya otras que no, al igual que en los asuntos de banca online, con todo lo que ha Y ocurrido cuando en digo los los cajeros y operativos, demás. a mi madre le tengo que hacer yo el operativo con el SACIL Conecta, pues porque no sé... Y no aparte, tan como mayores te falle, también, ¿eh? Es que... Sí, Es Consejera, necesaria hablando de personas la mayores, formación se en nos esos va acabando campos. el tiempo, pero vamos a este último punto. Bueno, hacer que las televisiones, incluso aunque no tengan que ser plataformas, puedan llegar a todos los hogares de la comunidad y sobre todo a todos los pueblos, porque son los que más dificultades tienen. Ahora también va a haber un cambio para la puesta en marcha de ese HD. Y algunas localidades están teniendo también problemas, ya se anunciaron esas ayudas, pero es muy importante hacer llegar. La televisión es una gran compañía para las personas mayores en sus domicilios. Bueno, pues en este caso nos encontramos una vez más que el Gobierno central discrimina a Castilla y León, a sus pueblos y a su medio rural, algo desde donde la Junta de Castilla y León nos sentimos sumamente orgullosos. El control del espacio radioeléctrico es una competencia exclusiva del Gobierno de España, que es el que controla, gestiona, planifica. Es el Gobierno de España en el que, a través de su plan técnico, ha decidido que el 14 de febrero se deje de emitir en alta definición. Y es el Gobierno de España en el que el día de ayer, estableció todas estas fases, estos planes y estos cambios obligatorios. Nos encontramos con que hay un determinado porcentaje de población que vive en las zonas más aisladas de Castilla y León y del resto de España, donde las torres emisoras no emiten la señal de la televisión y tienen que captar la señal de televisión por satélite. Y esas personas tienen que adaptarse a aquel plan técnico que ha desarrollado el Gobierno de España. Y el Gobierno de España, pues una vez más, ha pensado más en sus socios separatistas que en los ciudadanos de Castilla y León, y después de que le hemos solicitado que por favor sacase una línea de ayudas desde la Consejería, el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco, hemos hecho un manifiesto en el que nos hemos unido la Consejería, la Junta y 8 diputaciones. No hemos recibido contestación. Debe ser que el servicio de correos no debe de llegar desde mi consejería hasta los distintos desde la de ministerios. muchas otras, parece que no sé. Y en ese sentido, ante esa dejadez y abandono de nuestros pueblos, hemos decidido sacar ayer una ayuda para que esas personas que cogen la televisión, la señal de televisión,
por satélite puedan comprarse esos receptores, porque entendemos que la televisión les acompaña en muchos Solo una momentos. duda. Sí. Espero que sean ágiles, porque si no van a estar sin ver la televisión Sí, un montón de tiempo. Que no Pero tengan eso Lo vamos a hacer con decodificadores. carácter retroactivo para que aquellas además personas ahora que lo hayan viene a ver- comprado... Pero ya, pues no tiene Escasez para de ellos ante comprarse el eso sin problema, ayuda. sí. De todas formas, Si nos están viendo, cambio ¿dónde pueden ir? el cambio este no es del Gobierno de España, es un matiz, es una directiva europea que obliga a una transformación digital, como obligó en un momento a la TDT, a la desconexión analógica y la parte digital. Sí, pero que nos hubiese gustado que el Gobierno que ha sacado esto y que no se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas en todo este Pero si no se tiempo, ponía en contacto ni ha para la mantenido pandemia, reuniones... Si no se ponía en contacto para las decisiones de la pandemia, De las para encerrarnos mascarillas. en casa, se van a poner en Efectivamente, contacto para unos aparatos pese a de que algunos televisión. hayan dicho que se han puesto en contacto con nosotros, no ha sido así. No han mantenido reuniones con nosotros. Desde luego que nosotros sacaremos esta línea en las próximas semanas. Lo vamos a hacer de manera telemática, también de manera presencial para ayudar a la gente mayor y con la idea de que se resuelva lo antes posible y también con carácter retroactivo desde el año pasado. Yo, solo una duda del servicio público, si alguien nos está viendo, si va a necesitar de esas ayudas o quiere comunicarle a alguien. Estamos hablando de pueblos muy pequeñitos y de personas mayores. Bueno, ¿Pueden, pero pueden ir escucha, al ayuntamiento? No confundamos, porque las ayudas que van a sacar, porque se va a montar un jaleo, yo creo, hay que tener un poco de cuidado con la información que se da. No es una ayuda para cualquier aparatito, es una ayuda para los aparatos satélites que son muy específicos Sí, 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 y lo que tienen acaba un de coste explicar muy elevado. perfectamente Creo que en la Valladolid consejera. no habrá ningún caso. Sí, en Valladolid Por concretarlo, capital no, porque creo que en tenemos Valladolid la suerte, provincia no sí. habrá ningún caso. Estaba pensando es en posible la que en la comunidad, montaña ¿no? palentina, Pueblos, sí. es posible que en la montaña de León, Estaba en algún pensando sitio en eso. habrá, pero Valladolid, digo, no lo digo porque la gente se va Sí. a generar una falsa expectativa que le van a pagar el aparato, la tele o algo y vamos a montar un jaleo. Que la al final. TDT no la vamos a... No, para eso no es. Es para esas Para ese personas concreto. que reciben la señal de televisión por un satélite que en su día tuvieron que hacer una instalación específica inversión. porque no llegaba la señal de la torre terrestre. Y en ese sentido, pues apostamos por ayudarles y lo tramitaremos, lo anunciaremos en las próximas semanas. Sí que hemos dicho que lo vamos a hacer tanto en presencial como en telemático para facilitarlo especialmente a las personas mayores. Y en esa apuesta por nuestro medio rural seguiremos trabajando. Se nos ha acabado el tiempo, María González. Muchísimas gracias por Muchas habernos gracias. acompañado en esta noche, en esta quinta esquina. Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Tamara, gracias por haber estado con nosotros. Pablo, Gracias a vosotros. muchísimas gracias también. Mucho brío ha tenido, yo creo que esta quinta esquina. Sí, desde luego que sí. La semana que viene, por supuesto, con más invitados y más temas de actualidad aquí en esta quinta esquina. Adiós.